Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, les da una muy cálida bienvenida el día de hoy, miércoles 27 de julio del año 2022. Estamos aquí en vivo el día de hoy al mediodía, bueno, un poquito más de mediodía, según mi computadora, 12:12. Y esperando, por supuesto, querido público, que nos acompañen, que estén con nosotros, que estén como el día de ayer, sumamente activos, participativos en la propuesta de la conversación que tenemos para esta semana. Tanto ayer como el día de hoy estamos desarrollando tema libre, la posibilidad de pues permitirnos hablar un poco más libremente, no con apego tanto así a un tema en particular, sino tema libre. Ayer, si estuvieron con nosotros o si pudieron escuchar ya posteriormente el audio, la grabación, se habrán dado cuenta que fundamentalmente la conversación versó al respecto del otro. Estuvimos hablando sobre la importancia que tiene el otro en nuestra vida, definitivamente. Digamos, esto surgió también sobre texto de las condiciones a las que la pandemia nos ha llevado a experimentar, a vivir cosas para las cuales definitivamente no estábamos ni de cerca preparados, como lo es el encierro, el aislamiento que tuvimos que guardar durante tantos meses y que sabemos que ha traído en consecuencia pues distintas manifestaciones en la vida psíquica de los seres humanos. Ayer mismo nuestro colega Einar Hernández citaba el hecho de que pues si bien va avanzando el tiempo, estamos en términos generales sobre 2 meses y medio del inicio de esta condición, nos decía nuestro colega cómo aún no tenemos en la mano todo lo que la pandemia ha tocado y ha transformado en nuestras vidas. Es imposible en este sentido que podamos decir ya de una manera un poco más concluyente o más cerrada los efectos y las consecuencias, también por supuesto los cambios que ha traído la pandemia. Entonces, en buena medida vamos día a día enfrentando lo que nos presenta y en ese sentido, como saben que es siempre el espíritu del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, vamos creando la transformación de nuestra circunstancia. En eso estamos comprometidos y ante esta y cualquier otra vicisitud, pues a modo de gran parte en la cual nosotros desarrollamos nuestra militancia en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, es justamente eso, el hecho de ser transformadores de nuestra circunstancia. Pues muy bien, siendo miércoles, hoy es un poquito distinto en cuanto a la presencia de los colegas del Centro de Investigación. No nos acompaña el día de hoy nuestra colega Valeria Reyes, que saben que es pues tradicional de todos los miércoles. Esperamos que en unos minutos más se incorpore con nosotros la doctora Adriana Lozano desde Francia y quien ya está aquí y a quien le doy una muy cálida bienvenida es nuestro querido colega Einar Hernández. Pues sí, ahora aquí los miércoles acompañándolos, han habido cambios, se van moviendo las cosas. Principalmente creo que en lo social la gente se está preparando como para un periodo vacacional, ¿no? He de decir que yo percibo y siento estos tiempos cargados de una intensidad en todos los sentidos, ¿no? Por ejemplo, si bien la gente se puede estar preparando, como lo decía usted en algún momento muy bien, Germán, creo que la sociedad, por lo menos acá en México, se organiza a partir del calendario escolar, ¿no? Y a partir de que los niños entran a vacaciones, los padres se preparan para vacacionar. Y si bien muchas familias pueden estarse preparando para, pues ya irse a vacacionar, creo que cuando digo que es un tiempo son tiempos intensos, es porque, bueno, sabemos que esta pandemia nos ha golpeado, por supuesto, en la salud, pero no se diga en los bolsillos, ¿no? Ya hay investigaciones que dicen que los ricos se hicieron más ricos y los pobres se hicieron más pobres a nivel mundial, ¿no?
cómo esta pandemia sí pegó durísimo, Sí. principalmente a los más pobres, a los más necesitados, a los que menos tienen, es decir, los golpeó. Y los multimillonarios enriquecieron más. Es terrible escuchar ese tipo de informaciones y de datos, pero así es. En ese sentido, las familias están golpeadas, quieren un descanso, quieren salir, quieren respirar otros aires, quieren olvidarse un poco del bicho, pero al mismo tiempo está la tensión de que los contagios están altos, Ujú. los bolsillos no les alcanzan, no saben realmente cómo van a vivir estas vacaciones. A eso me refiero con una intensidad, ¿no? Hay una atmósfera tensa. La Ujú. gente trata, digamos, como de retomar la vida cotidiana, de retomar el ritmo, de decir, bueno, ya podemos salir, ya estamos en nuestros trabajos, pero sigue habiendo una zozobra, una incertidumbre. En ese sentido, no está siendo fácil. Y creo que si retomamos la línea de ayer del otro, yo volvería a insistir de que hagan del psicoanálisis ese otro que los acompañe, ¿no? Ujú. Porque si bien podemos decir, bueno, pues tengo que recuperar la economía y hay que recuperarla, bueno, tengo que, pues, recuperar una estabilidad, emocional, hay que buscar espacios de recreación, si bien, y que está excelente que se haga todo eso, ¿no? Tengo que recuperar la salud y me voy a poner a hacer ejercicio. Bueno, sabemos los psicoanalistas que mientras lo psíquico no alcance por lo menos una estabilización, hablemos del nivel de Ujú. estabilización, mucho de lo otro no se va a lograr, ¿no? Porque lo psíquico no está, digamos, no está compuesto, dispuesto, no está fuerte, ¿no? Para emprender todas esas acciones. Y Entonces, no quiero plantear, perdón, concluyo, no quiero plantear un escenario como sombrío, ¿no? Sino que sí está, sí sigue cargado de una incertidumbre, una intensidad y simultáneamente la gente ya quiere otra cosa, ¿no? Ya quiere salir, ya quiere divertirse, ya quiere retomar el encuentro, principalmente el encuentro con el otro. Bueno, ya se ha hecho en mayor medida, pero acompáñenlo con nosotros en estas conversaciones en Freudiana, acompáñenlo con ir a que un analista los escuche y ir retomando y transformando, como bien lo decía usted, Germán, transformando nuestra vida. Ujú. Fíjese, Einar, ahorita que usted lo dice, a mí no me parece que sea sombrío su tono y también el contenido de lo que usted plantea. Yo más bien lo veo como una oportunidad. El llamado que desde ayer usted hace a la comunidad para nuestros radioescuchas, me parece más bien una excelente oportunidad para atender lo que sabemos que tradicionalmente no atendemos. En general, me refiero a nivel mundial, creo yo que es de los aspectos menos atendidos en el campo de la atención para con uno mismo, me estoy refiriendo al cuidado emocional, pero sin lugar a dudas en nuestro país, a diferencia de otras naciones, creo yo que el atraso sigue siendo muy importante, muy, muy importante en que hagamos esa sensibilización, esa toma de conciencia de la importancia que reviste cuidar nuestras emociones. Y cuando yo lo escuchaba ahorita, de hecho, me hizo recordar, ¿por qué no? Permítanme, querido público, permítanme hacer un poco quizás suene un poco como de promoción, promoción y recordatorio, creo yo, porque al inicio de la pandemia, como iniciamos estas transmisiones, hablábamos más de este proyecto creado por la doctora Heiser, del centro de investigación que es CUIDEM, Cultura del Cuidado Emocional. Entonces, cuando lo escuchaba Einar, me hizo recordar justamente ese proyecto, que de manera esencial es decir lo siguiente: en el momento en el que usted registre una pérdida, una modificación, un cambio en la armonía, en el estado que habitualmente, cotidianamente considera armónico de su vida emocional, en el instante que eso ocurra, vaya con un analista. Así, no lo dude más, como cuando nos ocurre en el momento que tenemos el dolor en una pieza dental,
que sabemos que a veces puede ser realmente insoportable, los sujetos no dudan. Es algo ya parte de la cultura, saber con quién se tiene que acudir, cuál es el especialista y el tratamiento que se debe recibir de forma inmediata, sea de primer momento farmacológico y después ya la intervención que tuviera que hacer el dentista, el especialista. Bueno, de la misma forma, nosotros lo que decimos es, en cuanto registre la pérdida de la armonía emocional, acuda con un analista. No hay, no lo duden, no hay vuelta de hoja, por decirlo así. En cuanto a esta sensibilización y conciencia de que habemos los especialistas para el cuidado de nuestras emociones. Todavía en nuestro país es muy frecuente que cuando pasamos por alguna cuita, por alguna pena, pues vamos con los amigos, vamos con la familia, por supuesto, un familiar de confianza. Quienes son creyentes, algún culto religioso, pues asisten con los pastores, con el sacerdote. Vaya, y son posibilidades, no es que digamos nosotros, dejen de hacer eso, paren ya, no más, eso está mal y vengan todos al psicoanálisis. Por supuesto que no. Si algo conocemos nosotros, esencialmente es el efecto que tiene la palabra, la cura por la palabra, el efecto de, como lo dice Freud, de ensalmo que contiene la palabra. Entonces, en este sentido, por supuesto que es más que respetable, viable que se vaya con quien las personas decidan. Al mismo tiempo, este proyecto por parte de nosotros es insistir en que hay los especialistas. Habemos los especialistas para poder escuchar lo que sí sabemos y lo podemos muy bien sostener y fundamentar, eh, que es imposible que una persona no formada como analista sea capaz de escuchar lo que en un psicoanálisis es posible de escuchar. Y a partir de ello, por supuesto, es posible de tratar la vida emocional de cada uno de nosotros. Como lo hemos dicho aquí, además, insistimos en su singularidad, en su particularidad. Entonces, ahorita que lo escuchaba, Einar decía, bueno, creo que es un buen momento, me está dando pie de alguna forma a decir, hagamos cultura del cuidado emocional, hagámoslo. Ayer una participación por parte de nuestra radioescucha Lidia María Molina, si no mal recuerdo, justamente lo que nos compartía de una manera muy generosa, me parece, es digamos, una pequeña viñeta de su experiencia analítica y lo que ese momento para ella fue, por supuesto, de trascendente, fue importante, lo que le permitió abrir en su proceso analítico. Entonces, no lo piensen más, no lo Sobre todo piensen. lo dice usted muy precisamente, ¿no? Al recuperar el proyecto de la doctora Heiser Cuidem, cultura del cuidado emocional, porque el nombre es excelso, pero más allá del nombre es el objetivo, el propósito, ¿no? Lo que pretende Cuidem. Me parece genial porque justamente lo que yo venía diciendo es que la sociedad está golpeada con esta pandemia y reitero los sustratos más pobres, ¿no? Los más carentes. Entonces creo que se trata de ir creando justamente una cultura del cuidado emocional, pero a nivel de cultura, ¿no? Que esto se vaya volviendo una cultura. Y también insistir en esto que usted precisaba de la cura por la palabra cura. Claro, no así, ¿no? No nada más como en el discurso o en el coaching, o si yo hablo, pues ya me curo solo, o puedo hablar conmigo mismo frente a un espejo. No es así. La cura por la palabra no es así de simple o así de concreta o así de vana. Es la cura por la palabra en el escenario que se abre en la escucha de un analista. Y hay que subrayar eso porque no nos olvidemos tampoco que simultáneamente estamos siendo bombardeados todo el tiempo por lo digital, por lo visual, en esta idea de que ahora el algoritmo nos va a resolver muchas de las necesidades, muchos de nuestros requerimientos, con la idea, por ejemplo, de que si yo veo un video, de si yo escucho pues algo, de si yo leo una nota,
estas ideas también de que pues las cosas se van a resolver obteniendo información, ¿no? Se escucha mucho eso en lo social, ¿no? De hace falta información, hace falta información. Y Ajá. se cae en una idea un tanto ingenua de que en la medida de que yo tenga más información, pues voy a resolver X o Y. Y hay que decirlo muy claro, los analistas sabemos que la información, el conocimiento y en lo mejor de los casos, el saber no alcanza los afectos, no los toca, no los resuelve, no, no resuelve el conflicto psíquico. El conflicto psíquico no es a resolver, ¿no? Pero no lo alcanza, no está en ese orden. Entonces también estamos en unas épocas en donde se nos quiere seducir con todo esto, con lo visual, con lo digital, con el algoritmo, presentándonos una serie de opciones inmediatas, pero también están los discursos, ¿no? Creyendo que si me adhiero a cierto discurso, pues ahí voy a encontrar, pues no sé, la felicidad o aquello que ando buscando. También estas ideas, ¿no? De lo neuronal, el cerebro, donde ya también se pretende explicar el inconsciente a través del cerebro. Todo esto nos llega y todo esto es esta masa que nos cae y que a veces pues sí, en los apremios de la vida, en las necesidades, en el correr, en querer resolver cosas rápidas, pues la gente se deja llevar, cae, no se detiene a pensar. Y entonces a veces me parece que el esfuerzo que en muchas ocasiones hacemos acá en Freudiana Radio y que sé porque yo he escuchado gente en Pachuca que me dice directamente, los escucho y aunque no necesariamente hacen participación en el programa, pero hay gente que sí nos escucha y que lleva tiempo escuchándonos, pues que puedan realmente detenerse, no solo no dejar de escucharnos, sino no hacer oído sordo a todo esto que les vamos mencionando, principalmente de que se pueda ir creando esta cultura que es el proyecto que usted mencionó de la doctora del cuidado emocional, pero a nivel de cultura, que vaya Ujú, haciendo eso. ujú. Un psicoanálisis en la cultura, que es donde siempre ha estado, es donde nació y que no puede ser un psicoanálisis fuera de la cultura. Exactamente. Exactamente. Cuando usted hablaba hace un momento de la información, sí, me hizo pensar en este fenómeno que pareciera, no pareciera, apunta directamente a algo que hemos estado señalando aquí. La dinámica en los sujetos de borrar la falta, de no pasar por la experiencia de que algo les pueda faltar y por lo tanto a partir de ello lo displacentero, lo incómodo que se vive, que se experimenta esta falta de. Entonces, usted lo señalaba ahorita, cómo con esta ilusión, por lo tanto, de que a menor falta, mayor felicidad, mayor completud, por supuesto. Entonces, sería eso, por lo tanto, la dicha máxima que estarían buscando los seres humanos. Y lo que aquí hemos señalado es como justamente cuando más se insiste en esa dinámica, más aparecen los estados de angustia, los estados de ansiedad. Cuando más se cierra, se clausura la falta que de por sí nos es constitutiva. Entonces, en esta vorágine que usted señalaba de información, más y más y más y más y más, por todos lados, por todos los ámbitos, porque ya salió una nueva investigación, porque ya se propone un nuevo descubrimiento, eh, porque, porque las Porque distintas sí, áreas, ¿cómo? porque sí, nada más. Es, exacto, porque sí, porque lo dice bien, porque sí, porque es posible entonces llenarme de saber y de conocimientos y de información y a partir de ello entonces alimentar la ilusión de que clausurando la falta de lo que necesito, entonces ahí estará la dicha, ahí estará la felicidad. Y justamente no. Si hay algo que, digamos,
favorece enormemente nuestra dinámica emocional, favorece en el sentido de un bienestar, es que esté presente la falta y que eso sea dinámico. Cuando hablamos de transformar la circunstancia, es justamente eso, es justamente tomar la decisión de que se puede vivir siendo muy claros en que algo a uno le falta, en que hay esa falta y que es constitutiva. Y que entonces, en la medida en que eso sea dinámico hacia la creación de cualquier cosa que pueda requerir, y no solo requerir, sino anhelar, desear, pues esa es realmente me parece que ahí es donde estaría la dicha para los seres humanos. Sí, yo he escuchado, por ejemplo, mucho por el lado de, nuevamente, regreso a esto de los discursos de género, o más bien los feministas, ¿no? Yo he escuchado mucho en el decir de las mujeres que están en estas agrupaciones, como, por ejemplo, dicen, bueno, es que lo que le ha faltado a las mujeres es más información, ¿no? Regreso a esto de la información, más información. Entonces, por ejemplo, están pensando en aquellas mujeres principalmente de provincia y sobre todo de estas comunidades más lejanas, ¿no? Donde supuestamente no les llega la información y con información es pues esta información actualizada, no sé si docta, pero información digamos que tenemos en las grandes urbes. Entonces, parten de pues una premisa de que a estas comunidades alejanas que no están urbanizadas, pues no les llega la suficiente información y entonces hay que capacitarlas, hay que actualizarlas y bueno, hacen todos estos proyectos de ir a las comunidades, ¿no? Pero plantean esta situación un tanto ilusoria en donde en la medida de que ellas pues sepan, se informen, se capaciten, pues entonces podrán ellas resolver sus dificultades, principalmente con los varones, ¿no? Abusos, violaciones, poder, dominio, y ya está, ¿no? Es decir, si se les explica que la cultura las ha hecho así a través de la educación, entonces con saber eso, aunque no lo dicen así, pero parece que está planteado así, por arte de magia, ya sé, y entonces eso o las liberará o les dará las herramientas para resolver. Y sabemos que la vida no es así, no funciona así y además nunca ha operado así. El saber nunca ha resuelto nada más que para encubrirse, ¿no? Es decir, no estoy diciendo que no se sepa, que no, las personas no tengan acceso al saber. No estoy satanizando el saber, pero la vida no se resuelve de esa manera. Entonces también hay un falso, bueno, no un engaño por parte de los discursos, y un autoengaño también ahí, en creer que, pues ya, si sé, me informo, me capacito, tendré las herramientas para enfrentar la vida. Y incluso ellas mismas, y digo ellas, porque en general son mujeres, no nada más son las mujeres, también los hombres, no caen en la cuenta de, bueno, yo ya sé todo esto, ¿y por qué puedo seguir enrolada o embarcada en relaciones yo misma, que estoy dando la capacitación, en relaciones o situaciones donde yo misma no las he podido resolver? Y llegan a la clínica diciendo algo así. Exactamente. Querido público, démosle la bienvenida, ahora sí, ya está acá con nosotros, a nuestra querida doctora Adriana Lozano. Hola, ya los extrañaba, qué barbaridad entre las enfermedades y pues en realidad las urgencias del trabajo, me han separado un poco de ustedes, he tenido urgencias, Claro. entonces son cosas pues graves, ¿no? Que tengo que atender, lo atiendo con mucho gusto también, pero sí me han alejado un poco del programa de radio. Y escuchando a Einar hablar bueno, de la información, de cómo la apuesta se está haciendo para resolver ciertos problemas y penas ancestrales a partir de información o de educación o de información o de capacitación. Para que estas cosas funcionen, me parece que
a lo que se apuntala primero es algo que provoca mucho prejuicio. Y tenemos que contar con el pensamiento mágico para que funcionen estas cosas. Prejuicio, ¿por qué? Porque se presupone que el concepto de modernidad, estar al tanto de que hoy la modernidad pretende tener una nueva, todo esto, modernidad, novedad, son aspectos que no dejan indiferente a las personas. La gente se puede preocupar por no ser moderna, la gente se puede preocupar por no estar en las innovaciones, por no poder pensar con anticipándose de alguna manera a su época. Entonces movilizan, me parece finalmente, un complejo que primero hay que crearlo. Para poder crear un complejo, uno tiene que estar muy seguro de que el día de hoy ser mujer es no ser una mujer víctima del hombre. Entonces, primero nos tenemos que casar con ciertos conceptos para poder entonces estar en este lugar de efectivamente, si yo veo un poco, yo soy víctima del hombre. Primero se tienen que comprar ciertos conceptos. Por ejemplo, se tiene que comprar el concepto de que la mujer no ha existido. Un concepto que está muy a la moda. Muy, muy a la moda el día de hoy. La mujer no ha existido, se le ha olvidado en la historia, nunca ha sido por los malos hombres, ¿no? Que no la han dejado aparecer, son los miedosos, no nos dejan aparecer. Entonces, primero hay que estar convencido, por ejemplo, que la mujer no ha estado, que la mujer no ha sido porque ha sido la víctima del hombre. Luego hay que estar convencidos de que las mujeres no se han manifestado en la historia, no están, todo eso son discursos de nuestra época. Entonces, bueno, yo me tengo que identificar a que soy una mujer efectivamente, para empezar, que yo quisiera quizá manifestarme, que me resuelve también la vida en el sentido de que empiece a explicar situaciones que yo puedo vivir. Por ejemplo, si yo me siento sola y no sé qué hacer con mi soledad y estoy en malos términos con mi familia, me estoy agarrando el moco con el novio, algo que puede explicar mi existencia es que quizá yo no he podido ser lo que me prometen estos discursos. Una mujer realizada, una mujer que seguramente sería feliz, una mujer que va a poder quitarse algo que ha sido un estorbo, que es el género, para entonces poder florecer. Entonces hay que primero ver por dónde el anzuelo nos pesca. El anzuelo nos pesca desde los complejos. Imagínense que yo no soy moderna, siendo una comunidad pequeña. De repente yo con una comunidad pequeña me puedo dejar impactar si llega alguien, por ejemplo, de la ciudad y me dice, ¿cómo? ¿Tienes 6 hijos? Simplemente con la entonación, 6 hijos. Entonces yo puedo reivindicarlo de mi comuna o no, pero ya la manera como está dicho, ya la manera como viene el otro discurso, si de casualidad yo le doy al que viene de afuera un lugar de saber, ya su discurso no me es indiferente. Su discurso ya me impacta desde un lugar privado. Entonces ya estoy yo prestándome a, primero, a definitivamente anularme como sujeto. Es decir, no es mi culpa. Es algo que es muy atractivo. Una de las cosas que más nos pueden atraer es decir, bueno, entonces no es mi culpa. Bueno, ok, bueno, tranquilo. O sea, yo en realidad he sido víctima de los hombres. Yo me da inmediatamente una identidad, un grupo, un apoyo, una manera de existir, una promesa de reconocimiento, pues que es difícil resistir. Pero tiene que haber una posición subjetiva en donde yo le dé al otro el palo para pegarme.
Quiero decir, yo, ¿qué es lo que voy a tener que sacrificar? Todo mi ser. ¿Por qué? Porque yo primero tengo que no existir. Yo tengo que ser la víctima de los hombres. Me han paleado de tal manera, yo he sido tan víctima que eso explica. Ahora entiendo por qué yo sufro tanto. Entonces, lo primero que estoy dispuesta a sacrificar es mi ser, y no me lo pienso dos veces. En vez de decir, oigan, espérense tantito. Ok, ¿yo por qué me estoy sintiendo seducida frente a esto? Pues es que me arregla la vida. Me arregla la vida y después vamos a ver con qué tengo cita. Porque cuando yo esté desintegrada como sujeto y cuando yo tenga que adherir desde lo que me movilizó, que es mi interno, que lo estoy desatando, lo que yo estoy moviendo son cosas que yo no he analizado, son cosas que para mí son totalmente puntos ciegos y que después no voy a tener, la caída va a ser desde estos puntos en donde yo cedí y que ni siquiera he cuestionado. La caída va a ser desde ahí. Ajá. La caída va a ser en estos lugares en donde yo me dejé, en donde yo cedo, en donde yo me dejo seducir. ¿Por qué? Porque yo no voy a decir que me estoy dejando seducir porque me arregla las cosas y decir, no, no, chula, tú te las tienes que ver con que frente a una situación familiar, efectivamente te acomodas así, y tu participación en este meollo de la organización social es y haces economía de esto y es con lo que no me voy a tener que ver. Pero también funciona como un punto oscuro, o sea, estoy pensando en un punto inconsciente, en donde cuando lo echo andar, va aniquilando al mismo tiempo todo lo que me hace digna, diferente del otro. Sacrifico, curiosamente, mi dignidad. Porque finalmente, si uno tiene problemas, y son nuestros problemas, es mi problema en donde yo soy responsable de algo, eso me coloca en un sujeto digno. No lo contrario, perdón, sí. La cuestión, doctora, ahorita que lo escucho, es que la dignidad cuesta. El construirla y sostenerla cuesta. Es un trabajo permanente el hecho de como lo dije, tanto construirla, crearla, como sostenerla. Es algo que cuesta. Muchas veces, ya en la actualidad, es algo en lo que no se repara. La palabra como tal, dignidad, o también la palabra pudor, yo me he topado con jovencitos en la actualidad que realmente no conocen las palabras, esas no las conocen, no forma parte de su vida. Y no me refiero nada más como una ausencia en el lenguaje, sino por lo delicado es por todo lo que hay detrás de dignidad, de hablar de la dignidad, de digno y del pudor. Entonces, cuando usted lo menciona, me hizo pensar de inmediato en eso. La cuestión es que eso cuesta construirlo y cuesta sostenerlo. Y es algo que no se está dispuesto a hacer. Las mujeres hoy en día, como usted lo va planteando, que adhieren rápidamente a este discurso de la victimización, yendo en contra del patriarcado, es mucho más cómodo la adherencia a toda esa dinámica que vérselas con la construcción de su dignidad y el sostenimiento de la misma. Es mucho más cómodo, porque además pensaba también en esto, el discurso actual, el que enarbolan, es muy atractivo, dado que parece no tener falla. No tener falla y tiene una condición de ser incuestionable. Es un discurso incuestionable. Se repite, se dice, teniendo como premisa la crítica hacia el patriarcado y las consecuencias que ha traído el mismo. Y entonces, por lo que se dice, todo mundo adopta la posición casi de decir amén, decir así es un discurso tan cerrado y estructurado de esa forma que entonces no permite el cuestionamiento. Permite, me parece que a lo que empuja es a la adherencia o no. Y en el caso de que sea negativa la adherencia, sabemos que ahí viene un señalamiento y a veces hasta persecución por ser incorrecto en esa forma, porque lo que nos corresponde es adherir esos discursos. Pero me parece que usted señala algo muy importante en cuanto a
cómo convocar cada vez más a las personas a que se puedan hacer las preguntas que usted planteaba. Bueno, y otras, ¿no? Preguntarse, ¿cuál es mi participación en esto? Qué es lo que yo pongo de mí a la hora de que decido formar parte de esta circunstancia o no? Es decir, las preguntas personales es lo que menos hoy en día la gente se permite, el cuestionamiento personal, porque volvemos, sigue siendo más cómodo el discurso. Es como, con mayor tradición de siglos, es como ocurre con el discurso religioso. Para la gente en términos generales es mucho más cómodo por una decisión, por un acto de fe, adherir a un discurso donde no hay falla y entonces, en ese sentido, no cuestionar, no cuestionarse a sí mismo y entonces sostener la vida y sostenerse en ese discurso por ese acto de fe. Muy respetable, pero lo que estamos señalando es dónde queda el cuestionamiento subjetivo, dónde queda la posibilidad de cada uno de nosotros de podernos preguntar cuál es mi participación en mi forma de vida, en mi ¿Y tiempo. cómo me pescan? ¿Cómo yo me puedo sentir miserable? Porque uno de los grandes, de las grandes tretas en donde vamos a ser cautivados es en estos términos, ¿estás en la modernidad o no estás en la modernidad? ¿Eres actual o no eres actual? Es que puedes ver un poco el futuro o no puedes ver el futuro. Es que te das cuenta, todas estas exigencias en donde el ser se experimenta falto, 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 falto. No soy moderno, no, soy un anticuado, no estoy siguiendo los movimientos sabios. O sea, ya hay una persona que sabe y yo no sé. Bueno, no sabes porque te da muchísima flojera hacer un esfuerzo para saber. Eso es lo que, ¿quién apaga la televisión hoy en día? Qué flojera apagar la televisión. Apagas la televisión y se crea un silencio en tu vida. Tan conectados estamos. Bueno, yo digo televisión porque soy viejita, pero ¿quién apaga sus teléfonos? ¿Quién apaga su teléfono hoy en día? ¿Quién se desconecta hoy en día? Entonces, eso pide un esfuerzo monumental, porque en cuanto apagas el teléfono y dices, glup, yo conmigo. Es que yo soy capaz de sostenerme a mí viviendo yo conmigo. No, me estoy empezando a sentir fatal. Primero siento mi soledad. Luego, en una de esas, si me movilizan mucho, me siento estúpido. Entonces, además, si me vienen a decir que estúpido, que es que eres, como dirían los gallegos, que sos, ¿no? Me puede efectivamente llamar la atención. O sea, lo que padezco, aquello que se padece, es lo que vamos a tener que cubrir, es lo que vamos a tener una tendencia a querer cubrir. Quiero decir, hablaba Einar de información, donc hay información, había dicho 3 términos que me gustaba, que había dicho Einar, que digo, bueno, es que es perfecto para sentirse acomplejado. ¿Por qué? Porque lo que yo no voy a decir es que yo no me informo. Eso es lo que yo no voy a aceptar. Yo voy a creer que lo que el otro me va a vomitar en la cara es informarse, y además sé que no es así. Pero voy a adherir y voy a decir, ya soy una de las informadas. Entonces, nada más estoy cubriendo, en realidad, todo lo que no soy capaz de hacer y que cuando apago el connecting, lo siento. Siento las consecuencias de que yo, si no me lo das en puré, masticado y vomitado, yo no quiero vérmelas con que cuando yo sola abro un maldito libro y no entiendo, digo, ay, güey, es que no entiendo, me siento bastante estúpida. A ver, ahorita que dice esto, doctora, justamente, y que toma de ejemplo el libro, pensé exactamente en eso. ¿A qué me refiero? A que la gente hoy en día no quiere vérselas ni siquiera con leer. Leer. Porque cuando la gente, incluso en sus teléfonos, está frente a una información, un texto amplio, amplio me refiero incluso más allá de los 120 o 140 caracteres, no sé, que pueda ser un Twitter. Cuando se enfrentan a eso, mucha gente dice, ay, no, qué flojera. No, ya no. No.
y de inmediato es descartado. Entonces, usted pone el ejemplo del libro. Para mucha gente ya ni siquiera existe el libro. Y por lo tanto, la acción, la actividad de leer. Leer en el sentido de la búsqueda de la información, como hace un momento de lo que hablaba nuestro colega Einar, de la información, pero no esa, como lo dice ahorita, que nos viene ya masticada, triturada solamente para deglutir. No, sino la información que a uno le cueste tanto la búsqueda como la comprensión y después lo que uno sea capaz de hacer con esa información. Sí, ¿qué es lo que uno va a hacer con esa información? Y si uno le va a dar el derecho de que sea información, uno puede decir, esto no es información, esto es desinformación. O uno puede decir, es que no entiendo. Ahí sí me interesa, por ejemplo, ir a ver una persona y decirle, oye, tú eres historiador o una cosa así, ¿no? ¿Y cómo es el ataque de la historia con respecto a esto? Quiero decir, poder ir de manera muy tranquila y no dando estrellitas, quiero decir, no sé si han visto la fascinación que tiene la humanidad por los niños genios. Sí, sí, claro. Bueno, el niño genio, uno de sus encantos es que me desacredita a mí. Qué bola de masoquistas, ¿no? Quiero decir, el niño genio es cómo yo no pude tocar el piano así y en qué consiste. Y entonces me dicen, para empezar, por ejemplo, hay todo un lenguaje que yo empiezo a escuchar al cual comienzo a adherir sin ni siquiera saber de qué va la cosa. Y decir, bueno, es un erudito. Ah, es un erudito. Pues yo no fui erudito. Yo no fui erudito porque cuando yo tenía 5 años, yo era incapaz de sentarme al piano y tocar. De ahí empieza lo más y lo menos. A ese nivel de precariedad podemos acceder. Es lindo que yo diga acceder, porque efectivamente, Sí. de todas maneras, hace un esfuerzo. Ahí en donde yo creo que me estoy economizando, es en donde estoy echando toda mi energía para poderse captar. Me cuesta un esfuerzo tener que ver al niño genio, por ejemplo, ¿ok? Bien. Entonces, a lo que yo tengo primero que adherir es a que ese no soy yo. Lo primero. ¿Y cómo es lo más natural de que el sujeto adhiera ahí? Del lado del complejo. Del lado de todo el mundo tiene su íntimo en donde se dice a sí mismo, soy un imbécil. Eso lo sabemos en la clínica, bueno, que hay un momento de intimidad en donde hasta el más prepotente, si el prepotente se le quita su lugar de experto, ahí en donde él se ejerce, porque se las conoce de todas a todas, y se le cambia, muy rápidamente se siente imbécil. El extremo hace bastante espectacular. Sí, el extremo es su radical fragilidad. Lo que claro, va a tocar de inmediato es su fragilidad. Sabemos que no es una fragilidad para el psicoanálisis. Sabemos que es una economía. Sabemos que ahí justamente el sujeto no es frágil. El sujeto puede ser un cobarde. El sujeto puede derrumbarse porque ha apostado sin posibilidad a levantarse de la caída, pero no lo sabemos. Debilidad no. Aparece que todos tenemos narcisismo. Eso sí es lo que el psicoanálisis, una vez estamos en el momento de la verdad, lo vamos confirmando. Nosotros psicoanalistas no sabemos si el narcisismo está ahí, no lo sabemos, está puesto a prueba con cada paciente. Si el paciente viene a decir, soy un imbécil, soy incapaz, yo no puedo dar ese paso. Siempre ha sido mi hermano el inteligente, yo siempre he sido la estúpida. Siempre ha sido mi hermana la inteligencia. Yo siempre he sido el idiota. Yo soy el alcohólico. Vienen entonces a revelarnos que están hablando desde un lugar de falla. Nosotros, mira, a ver, te escucho. Venga. Entonces, vemos cómo esta fascinación que tenemos por los niños genios,
¿no? Y entonces resulta que todos son asiáticos, generalmente son asiáticos. En México se dice oriental. Sí, exactamente, orientales. Orientales, ok. Resulta que son los orientales. Wow, pues ¿qué comerán? No, Pues que mucho pescado, omega eh, 3, ¿no? eh, Sí, Germán. perdón, doctora, es que muy recientemente vi una nota, no la leí más a fondo, solo la cabeza de la nota, donde se celebraba, digamos, el hecho de que de la primer niña mexicana de muy corta edad, no recuerdo su edad, que terminaba estudios de nivel superior en Harvard. Y Bien, entonces, ya hay mexicanos, no es cosa de raza. sí, exacto. Ay, los mexicanos podemos llegar. Pues vamos, chiquitibuna, la bim bomba, chiquitibun. Quiero decir, se movilizan cosas en donde si nosotros no lo hemos puesto en juego, son totalmente sombrías, pero que sí Sí. funcionan. Pero que sí funcionan. Mi hermanito de al lado, ni siquiera hermanito, hoy, acuérdense que las familias son uno. Y vuelve a aparecer a mi papá miraba a tal amiguita mía como la hija que él deseaba. Y yo, bueno, miren, no. Ok, venga, vamos a escuchar. Ok, hay una confirmación de lo psíquico en donde el sujeto puede sentirse un estúpido, un incapaz, y que será capaz de hacer grandes esfuerzos de todo menos incapaz para cubrirlo. El psicoanalista sonríe porque dice, el esfuerzo que está haciendo, pues incapaz, no es tan incapaz, pero prefiere. El esfuerzo va a consistir en la escondidilla de la caca, ¿no? A ver, Sí. que así no se ve. A ver, quiero decir, voy a tener un hijo para que no digan que no tengo hijos. Porque si no tengo hijos, pues van a estar diciendo que no tengo hijos. Se puede funcionar de esa manera. Veo que la vecina es muy feliz y que yo soy miserable. ¿Qué sabemos de la vecina? ¿Qué sabemos de la vecina y de su felicidad o no felicidad? Eso nunca nos los cuestionamos. Estamos seguros que hay marcadores de felicidad. Porque lo que no queremos decirnos es que quizá no hay marcadores de felicidad. Y no solo Quizá, ahorita que lo dice doctora, no solo de la vecina, ¿qué sabemos de nosotros mismos? claro, por supuesto. ¿Qué? Por lo menos sabemos que nos podemos sentir estúpidos y que creemos que el niñito que está tocando piano viene de una raza, o sea, por lo menos podemos ver que el ser humano funciona en mejor y peor. Escárbenle a cualquier ser humano, a cualquiera, agárrense al que quieran, al más perdido en el espacio, el que nunca ha visto una persona en su mundo. Va a haber uno más y otro menos. Entonces, ¿por qué tanto discurso con respecto al más y al menos? Porque si nosotros hacemos un discurso en donde lo que vamos a privilegiar es la modernidad, ser moderno es ser más. Entonces, es suficiente con que a mí me digan, bueno, es que tú eres un retrógrada, que voy a empezar a querer ocultar algo que yo percibo como falta. Algo que yo percibo inmediatamente soy capaz inclusive de escuchar los indicadores que me van a mí a garantizar algo en donde yo no sea retrógrada. Entonces, ¿de qué va? Hoy se trata de géneros. Le entro al discurso de los géneros. Entonces, empezamos a adherir a los discursos desde estas maneras de funcionar de más y menos, en vez de tenernos que ver con decir, es cierto que yo soy sensible, cuando hablan de las mujeres y los hombres, yo inmediatamente presto oreja porque, pues, yo he tenido cosas que me he interrogado con respecto a lo femenino y lo masculino, no así, porque inmediatamente tiene que aparecer el no así. Cada sujeto es diferente. Cada sujeto es único con respecto a eso. Pero entonces, ¿en qué nos enganchamos?
Sobre todo, doctora, usted al inicio mencionó lo que para mi gusto son dos aspectos fundamentales, ¿no? El primero es cómo los seres humanos vamos cediendo justamente porque hay una seducción en lo que nos proponen, ¿no? Es decir, nos dejamos seducir. Ahí entonces nos viene bien en algo, ¿no? Principalmente un aspecto inconsciente y a veces hasta en ciertos aspectos conscientes, ¿no? Pero somos seducibles porque la seducción forma parte de nuestra economía psíquica, ¿no? De nuestra vida emocional inconsciente, ¿por qué no decirlo así? Y otro de los aspectos que me pareció fundamental de lo que usted dijo, y apostamos al pensamiento mágico, ¿no? Es decir, a la omnipotencia del pensamiento de que con esto, de forma mágica, aunque la gente no lo piensa así, no lo diga así, no lo tenga consciente así, de forma mágica me lo va a resolver. Esto que me propone y esto que adhiero, de forma mágica me lo va a resolver. Entonces me parece que usted devela muy bien dos aspectos de lo humano, pues que está ahí en todos nosotros, si me atrevo a decirlo así, y que serían, pues no sé si llamarlo, dos razones por las cuales adheriremos a lo que sea. No estoy diciendo que el ser humano sea muy fácil de convencer o sea seducible, sino que nosotros damos ese paso, ¿no? Somos nosotros quien consentimos, damos un consentimiento a la propuesta del otro. Si no, de otra forma no sería posible. Porque los discursos, las propuestas, lo que se ofrece, no tienen la potencia para que el ser humano adhiera sin su participación. Entonces eso me pareció fundamental. Einar, lo que señala con esto, que me parece importante, muy digno, importantísimo recalcar para nuestro público radioescucha, es el poder de lo psíquico, el poder de los seres humanos. Es decir, la doctora Lozano lo ha dicho en muchas ocasiones, el poder en tanto en que es uno quien le da el mazo al otro para que me pegue. Entonces, en lo que señala usted ahorita, Einar, es el poder, por ejemplo, una cuestión que muchas veces se señala y se señala como algo negativo, es la sugestión, como algo que no debe aparecer, como algo que sobre todo en los tratamientos médicos para el cuidado de la salud, se dice que hay que hacer a un lado la sugestión y ser plenamente objetivos y que el tratamiento, los fármacos funcionen de forma así directa, sin participación subjetiva. Sabemos que es imposible. Sabemos que más allá de lo que hay de tanta moral sobre el concepto de la sugestión, es de parte nuestra insistir en que he ahí uno de los grandes poderes con los que cuenta el ser humano, los poderes de nuestra vida emocional, de la dinámica de lo psíquico en nosotros, la sugestión, el poder adherir a estos discursos, el poderle dar al otro el poder de que haga conmigo lo que quiera, pero de raíz eso es mío, eso es lo que yo estoy poniendo en el otro, pero que de raíz parte de mí, que es mío. Bueno, ya Germán ya nos puso la barra muy alto. Ya nos puso la barra muy alto porque hablar de sugestión me hizo pensar en un paciente en donde, muy cartesiano, francés, de cepa, cartesiano, entonces, educado a la francesa, y en análisis hay un momento en que está hablando y entra de manera bastante sorprendente para mí el pensamiento mágico. Entonces, bueno, yo sonreí. Claro, fue algo maravilloso, maravilloso, el mal de ojo. Es un caso bastante espectacular. Y entonces, una situación desesperada, es un hombre, además les puedo decir que es un hombre guapo, con mucho dinero,
Quiero decir que uno diría en otros momentos, bueno, que yo creo que para el común de los humanos dirían, bueno, no es posible que este hombre tenga problemas. No es posible, quiero decir, es inconcebible. Realmente en una situación crítica y en un momento dado entra la situación de la sugestión y de explicarse lo que le sucedía por un mal de ojo. Bueno, entonces ahí él, efectivamente, si el psicoanalista entrara con un prejuicio con respecto a lo que es la sugestión, entonces, bueno, lo llevaría a un trabajo de la razón, pero chitón. Sabemos los efectos del pensamiento mágico. Entonces, la sugestión son palabras mayores, porque me parece que efectivamente está muy penalizado y sin embargo es algo que funciona de manera espectacular en lo psíquico. Sí. Entonces, si uno entrara con una moral, o si uno entrara desprestigiando el quehacer psíquico, ahí es traer a la razón a una persona, que es catastrófico, porque está engarzado en la sugestión un proceso en donde el paciente va a poder aligerarse, por ejemplo. Entonces, ahí el psicoanalista, chitón, pero es que no se dice una palabra. Es algo que lo va a estabilizar, por ejemplo. Estoy hablando más de un neurótico. No es un caso de psicosis. Y estoy diciendo que chitón porque lo va a estabilizar. Entonces, lejos de efectivamente participar de lo que estábamos diciendo, de un complejo, de una moralidad o de caso por caso, el psicoanalista ahí va en la cuerda floja. En la cuerda floja lo que se está jugando es enorme. Sí. Entonces, cuando entra la sugestión, uno tiene que estar muy atento y ver exactamente hacia dónde nos lleva la creación de este sujeto y el efecto de la sugestión. Y si lo que va a estabilizar al paciente va a ser o una intensificación de la sugestión, por el psicoanalista no, pero lo que él necesita probar, el magnetiseur es el que los imanes, el de las energías. No sé cómo se llama en México. Así, tal cual, hay terapia de imanes, justamente para equilibrar la pero energía. aquí tiene un nombre propio, son los magnetiseurs, son los que curan con las manos, porque usan los polos. Magnetiseur quiere decir de magnetos. Entonces son los magnetizadores, ¿no? En México, si yo tradujera, son magnetizadores. En México creo que decimos cura con las manos. Y en Francia, bueno, pues que es más cartesiana la cosa, se explica casi científicamente, es los polos, ¿no? Lo que tiene que ver con los polos, las energías, colocarlas. Ver si esto justamente o puede ser un brote neurótico. Sonrío porque estoy utilizando en vez de brote psicótico, brote neurótico. Entonces, si puede hacer que el paciente explote o si lo va a estabilizar. Sí. Entonces, entra en las coordenadas del trabajo analítico. Además, una persona que trabaja con sugestión es contraria al psicoanálisis. Entonces, un psicoanalista chitón, nada más que si está las antenitas, ¡puff! ¿Por qué? Porque se trata de la sugestión. Por eso yo decía, bueno, Germán ya nos las puso altísima. Ya quiero decir, la sugestión psíquicamente, que pues no es el lugar para hablar de ella, el programa de radio, sí es una manera de funcionar de lo psíquico total y absolutamente respetable.
respetable. Ahora, Ujú, con pinzas. ujú. Con Sí, pinzas. incluso cuando usted ahorita señala, doctora, el cuidado, por supuesto, que nos compete el tratarlo aquí en el programa, lo pienso, como siempre nos señala la doctora Heiser, desde la vida cotidiana, lo cotidiano de la vida, hablar de la sugestión y su poder en cada uno de nosotros. El ejemplo de ejemplos a mí me parece es hablar de la relación con la madre del poder que la madre tiene en uno. Y sabemos que cotidianamente ese poder de la sugestión en relación con la madre lo experimentamos como, por ejemplo, en estos momentos, en momentos donde quizá a todos nos ha ocurrido que va a salir uno a un compromiso con los amigos en época de secundaria o preparatoria y que se va a la hora de la comida para irse a comer y luego al cine con los amigos, día plenamente soleado y la madre le dice, llévate tu chamarra porque va a llover. Entonces uno voltea, mira el cielo perfecto y dice, ay mamá, por favor. Y entonces se va uno a la comida, al cine y tremendo aguacero que le cae a uno al rato, ¿no? Y entonces regresamos con esa gran sorpresa y decimos, mi mamá es bruja, es decir, ese poder. La cuestión es en relación con ese otro, con un otro, que el ejemplo que estoy poniendo no es cualquiera porque se trata de la madre en la vida de cada uno de nosotros, ese poder que le otorgamos del acierto, de la sabiduría, el poder mágico, mágico de decir cómo es posible que mi madre sabía que iba a llover cuando el día estaba perfectamente claro. Sí, Entonces, pero lo espectacular con la sugestión es tanto el gurú que puede matar de un paro cardíaco a una exacto, persona, sí, porque si ve que la esfinge, que el muñequito es atravesado con un alfiler. alfiler y el de enfrente se muere, Uh-huh. para que veamos lo que es la sugestión. El de Sí. enfrente, la persona atravesada, por eso se muere, le da un paro cardíaco y se muere. O en México había un curandero impresionante que hacía operaciones en un cuarto oscuro, a mano pelona, Uh-huh. sobre todo el cuarto oscuro era lo que jugaba, porque él decía que operaba los órganos, ¿no? Entonces operaba Uh-huh. un hígado, un corazón, y la gente salía curada. Curada, Uh-huh. curada. Quiero Sí. decir que los médicos, si se quedaban en manos del médico, el paciente podía hasta morir. Y con el curandero vive. Uh-huh. Entonces, bueno, permitió que se filmaran y era muy espectacular lo que hacía. Entonces, yo quería dramatizar más la sugestión, por ejemplo, en análisis. En Uh-huh. análisis, si el psicoanalista se queda muy callado por el poder de la palabra, es una de las cosas en donde justamente, lejos de pretender sugestionar al paciente, además estamos en la posición privilegiada, estamos en transfer. Sí. Si el paciente dice, es que tú estás en ese lugar. Puede haber un transfer de odio también, que el psicoanalista tiene también que sostener, pero si es un transfer de amor, ¿por qué? Porque la sugestión en el caso de la madre es ese hombre no te ama, esa mujer te va a traicionar. Uh-huh. Esa es la sugestión de la madre. La Exactamente. madre domina la vida sexual de los hijos. Puede o no dominar la vida sexual de los hijos. Pero la sugestión da un resultado en lo cartesiano. Ese es el chiste. Es la que Sí. le viene a zorrajar en toda la cara a la ciencia. Es uno de los ejemplos más espectaculares para la ciencia. ¿Cómo se murió si era un cuerpo biológico perfecto? Señor, se murió por sugestión. Se murió, de eso se trata la psique. Uh-huh. Entonces, es algo que es muy inconfortable para estos discursos modernos de hoy y, como nos decían, porque la van a desprestigiar. Sacarla de la coordenada es grave. Sí. Es no saber nada del sujeto, nada. Uh-huh. Doctora Lozano, si me da oportunidad, me gustaría hacer una breve pausa para
dar lectura a un par de mensajes que hemos recibido por parte de nuestro público. Y es primero Rosalía Santiago, que nos dice: muy buenas tardes a todos. Siempre estaré y estoy muy agradecida con sus comentarios analíticos de la vida cotidiana, en concerniente de lo psicológico desde nuestras emociones, no negativos o positivos. Y me cautivó lo del efecto de la cura por la palabra, algo que señalábamos más al inicio de la emisión. Les mando un cariñoso saludo. Y también nos dice Rosalía que le encantó lo de Cuidem, que también lo hablamos, cultura del cuidado emocional a través de un analista. Y Gabriela Sainz, que nos dice: qué gusto escucharla, doctora. Ay, sí, qué gusto, Gabriela, que estoy aquí. Sí, me habían alejado cosas también que son apasionantes para mí. La salud no, la salud siempre me causa problema, este misterio del cuerpo, ¿no? Que no sigue lo que uno le dice. Entonces me cuesta más trabajo, narcisísticamente me cuesta mucho más trabajo la enfermedad. Todavía tengo un poquito de secuelilla, ya pude levantarme. Y bueno, y los asuntos de mi clínica analítica definitivamente son primordiales. Entonces, bueno, también tuve asuntillos urgentes que tratar. Y sí, con mucho gusto de estar aquí, Gabriela, de estar con usted y prestando oreja a todo lo que nos quiera hacer comentario. La cura por la palabra. Y bueno, esto fue, no sé ustedes cuándo usaron lo de la cura por la palabra, pero también el poder de la palabra, que es lo que estamos haciendo un poco hoy y con la sugestión. La sugestión sí puede pasar, movilizar también lo que uno ve, lo que ven los ojos, ¿no? Los ojos son maravillosos. ¿Por qué vamos a ser los magos que nos hacen maravillas con el espejismo? A mí siempre me han gustado, me parecen, ay, me ponen en una situación infantil muy satisfactoria de ya no vi en qué consistió el truco y sí que yo vi desaparecer aquello. Y es increíble porque también tiene que ver con una sugestión o con un jugar, son espacios, por ejemplo, estos espacios de los magos, de que juegan con la imagen porque ponen en evidencia que el ser humano no está viendo, sino que tiene una mirada. Cuando uno tiene una mirada, estamos distraídos. No somos como el felino. El felino no mira, el felino está viendo. Entonces, cuando pasa algo enfrente de él, ve que pasa algo enfrente de él. Nosotros podemos decir, ¿por qué no te quitaste? ¿No lo viste? No lo vi. Porque estaba mirando. Exacto. Entonces, es el poder, por eso, hacer clínica con el cuerpo, cuando hay un cuerpo presente, está, es llevarse a uno mismo con toda su carcasa, con todo su cuerpo físico, porque la mirada va a estar presente en esto que el otro mira de mí. Y quizá en una de esas yo puedo hablar del efecto que me hace la mirada. No hay seguridad tampoco, pero sí nos indican los magos cómo nosotros, si puede haber magos, es porque nosotros miramos. El mago no puede engañar a un león por el olfato, por las cosas que está viendo. No está distraído con lo psíquico. Entonces nos damos cuenta cómo la imagen para nosotros es muy evocadora y no se maltrata tampoco. No, tanto el poder de la palabra como lo que yo veo, lo que a mí me impacta y lo que lleva
un recorrido de mi mirada. Por eso los que curan con las manos pueden ser sujetos fantásticos. Porque lo fantástico en estos sujetos es que cuentan con la mirada, con los olores, Sí. con un sujeto que ha sido recorrido por olores, por miradas, por sonidos, por caricias, por ausencia de caricia, por ausencia de mirada, por ausencia de recorrido. Y entonces, desde ahí yo soy sugestionable. Sí. Entonces, Claro. un excelente curandero es aquel que toma en sus coordenadas eso. Es casi un respeto por la totalidad de un sujeto que ha sido recorrido por la vida, que está suspendido en la vida, que está sensibilizado a la vida. Ahora, es íntimo. Ahí en donde tanto el curandero como el doctor, bueno, ni siquiera considera las coordenadas de la vida, es lo que decía Germán. Sí. Decir, bueno, es que la sugestión, no, aquí la sugestión, nanáis de limonáis. Nanáis de limonáis si usted se está diciendo doctor, si usted va a poner su diploma si usted se va a justificar. Yo a usted lo cuestiono como doctor y decirle a ustedes, no es profesional, palabra mágica. En los hospitales, ¿quieren tener una palabra mágica? Usted no es profesional. Ya, badabum, va a tener usted la atención del otro. Eso es sugestión, pero a la inversa. Sí. Quien va a escuchar es el doctor, porque va a tratar de ocultar con todo su prejuicio de vida subjetiva que no ha sido profesional. A cada quien sus palabritas que les pesan. Sí. Doctora, doy lectura a 3 mensajes más que hemos recibido. Sonia Vargas nos dice lo siguiente. Me parece que el nombre de la terapia en México, como de la que usted hablaba, doctora, es biomagnetismo. Ahí está. Ella misma, Sonia Vargas, nos dice también que se recupere cabalmente, doctora Adriana. Es una alegría escucharla de nuevo en el programa. Ay, sí, yo también me lo deseo porque sí, yo soy muy narcisa en ese sentido. No me gustan las manifestaciones del cuerpo, no me gustan. Ya está tal cual es enfermedad. Yo, por ejemplo, somatizo poco. Somatizo poco. Tengo una mamá, para que vean, díganme que no está lo psíquico en todo esto. A ver, venga. Que somatizaba, y es por eso que es muy sana. Entonces, yo dije, no, yo nanáis de limonáis que me parezca a mi mamá, yo no somatizo. Pero cuando me llega, digo, híjoles, 2, 3 somatizadas no me hubieran caído mal, porque a mí me llega la enfermedad. Sí. Y la enfermedad no quita de su coordenada lo somático. Entonces me va hasta por debajo de la lengua. Y me enojo narcisísticamente, digo, que no quiero, que dije que no. Y pues no, chiquita, aquí los misterios lo psíquico también te toca. Nos escribe también Yesenia García Salgado. El último mensaje que hemos recibido hasta este momento, quizá el último del día de hoy, dado que ya estamos cercanos al término de la emisión, y nos dice Yesenia: hola doctores queridísimos, buenos días. Hablando de la sugestión, a mí me pasó con mi hijo. Tiene gusto por la bicicleta de montaña, pero atravesaba en bici una parte de la ciudad para llegar al lugar donde practicaba. Entonces le dije: no te pongas en riesgo, por favor lleva la bici en el carro hasta el parque. De ese modo no pasa más que el caerte, pues te des un fuerte golpe. Unos pocos días después se cae tan fuerte que se rompe el hombro. Y entonces caí en cuenta de lo que yo le había dicho. Pienso que pudo sugestionarse con mi decir. Claro, me sentí culpable. Saludos cariñosos, aquí escuchándolos, muy feliz a ustedes en vivo. Y concluye diciendo Yesenia: recupérese pronto, doctora Adriana, por favor. Sí, caray. Ay, qué maravilloso lo que nos cuenta Yesenia. Porque sí, tendríamos que preguntarle al hijo de Yesenia cómo escuchó a su madre, pero escuchamos en Yesenia una madre. Eso es lindo.
Sí, las madres tienen una relación con los hijos también en donde la intención va a ser algo que nosotros también vemos en nuestros hijos y que quizá queremos economizarles. Entonces, también una apuesta por tener una mano larga con los hijos. Lo que es lindo es que los hijos hagan lo contrario. Ujú, Pero entonces vemos a una madre y a su hijo. ujú. Y los vemos a los dos como sujetos dignos de actos. Y me parece maravilloso lo que nos comparte. Pero también creo que hay dos personas que aparecen en lo que Yesenia nos comparte. Ujú. No sabemos si el hijo se distingue con el acto o, al contrario, ha sido sugestionado con la palabra de la madre. Eso se lo tenemos que preguntar al hijo. Sí. Pero vemos cómo hay una mamá que se quiere anticipar. Mm. Y entonces vemos que hay un hijo y una madre. Y eso es lo que es maravilloso. Y sí, que Sí. vivan los hijos y las madres, definitivamente. Es lo que quizá en nuestra época moderna se va a tratar de evitar, se va a tratar de ocultar. Sí. Esto que Yesenia nos comparte y que hace una relación intensa. No, hay que decir que no puede no ser así, no puede no ser intensa cuando la hay. Y Claro, por eso, exacto. y por eso lo que usted dice, doctora, me parece muy preciso. Ahí lo que vemos es una madre y un hijo. En radical oposición a lo que usted también ahorita mencionaba, a lo que los discursos hoy en día proponen. Cada vez más la ausencia de la madre en relación con los hijos y ante cualquier vicisitud que los hijos pueden pasar, no te preocupes, hay el especialista del especialista del especialista, todos los especialistas para llevarlo a que te arreglen tu defecto llamado hijo. Y vemos a muchas madres que así van. Sobre todo la infancia del hijo es un peregrinar de un especialista y otro y otro y otro en la búsqueda de que me arreglen a ver qué tiene. Y eso me parece que lo único que hace es dejar en claro la ausencia de lo que usted acaba de señalar. La ausencia hoy en día de la relación intensa entre una madre y su hijo. Bueno, querido público, llegamos a la 1:30 del día de hoy, miércoles 27 de julio. Estuvimos aquí en vivo el doctor Einar Hernández, de quien les comento, hace unos minutos se reportó, él iba en un traslado de su trabajo, se mantenía en línea, estaba participando en ese traslado, pero llegó un momento donde dijo que lo desconectó. Parece ser que en el punto donde iba nomás no había señal. Entonces, estuvo con nosotros nuestro colega Einar Hernández, por supuesto, la doctora Adriana Lozano, que ya la extrañábamos mucho. Yo los extrañaba también. Sí, la extrañábamos mucho. Y Germán López Díaz es mi nombre, psicoanalistas todos del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, desde donde les mandamos un muy cálido saludo en este su espacio, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Y en los corazones de los controles, Germán. Ah, claro, en el corazón mismo de Freudiana Radio, en la Ciudad de México, nuestra querida colega Mayra González. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.